América Latina podría dar un giro hacia la derecha y Argentina parece liderar el cambio histórico. Argentina sorprende en las primarias y vota al candidato que mejor ha captado el descontento social por el malestar económico, Javier Milei. Hola amigos. Bienvenidos a Tutoriales Gerberín. En este nuevo video, vamos a hablar sobre todo lo que está sucediendo en Argentina, un país de Sudamérica, con respecto a las elecciones del futuro presidente de la República. Es un evento que podría representar un cambio radical en la política de América Latina. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a hacer clic en la campanita de notificaciones. De esta manera, estarás informado de todo lo que publicamos constantemente. Ahora, busca tu botana favorita y disfruta de este video. ¡Hola a todos! ¡Yo soy el león! ¡Rugió la bestia en medio de la avenida! Como siempre, la política en todos los países es un tema candente. En esta ocasión te vamos a llevar todos los detalles de lo que está pasando en Argentina con sorpresas inesperadas en las elecciones primarias. Como las encuestas no atinaron, quién es el candidato que está repuntando, el castigo de los votantes a los últimos dos gobiernos y todas las polémicas que le rondan. El economista ultraliberal que se declara en contra del aborto y considera el cambio climático una farsa de la izquierda, se ha convertido en el candidato con más apoyo en estos comicios. Javier Milei del partido La Libertad Avanza llegó a ser el número 1 en las elecciones primarias tras promover valores como la meritocracia, la defensa del derecho a la vida desde la concepción, la honestidad en la administración de los recursos públicos, la dolarización de la economía argentina y sentar las bases en el libre mercado y la libre competencia. Pero ¿quién es Javier Milei, el candidato de derecha que sorprendió en Argentina? Javier Milei irrumpió en la política argentina y cambió los paradigmas. Es un economista que se autodefine como liberal libertario. Logró lo que muchos no pudieron, posicionarse entre las fuerzas dominantes, el peronismo del Frente de Todos y el espacio del expresidente Mauricio Macri, conocido como Juntos por el Cambio. Porque Argentina es un deudor quebrado, un superávit primario fiscal positivo. Los más jóvenes, los más chicos, se muestra un nivel de pobreza del 50%. Desde La Libertad Avanza avisamos que nuestro voto a esto es negativo. Para entender el reciente fenómeno de la política argentina, es necesario remontarse a sus inicios. Milei ganó popularidad al participar en programas de televisión como comentarista económico. Su estilo vehemente y provocador lo convirtió rápidamente en una figura destacada del prime time local. Algunos rasgos excéntricos de su personalidad lo catapultaron al estrellato televisivo. Como si eso fuera poco, Argentina tiene otro problema más, que es el problema de una economía que no crece. Una vida excéntrica. Algunos ejemplos del estilo de vida que hizo públicos es que vive con 5 perros que pesan alrededor de 100 kilos cada uno, de los que dice que son su familia y 4 de ellos tienen nombres de economistas que admira y que han ganado el premios Nobel. Sí, yo ya, digamos, los trato como si fueran de mi familia, mis perros, sí. ¿Cuál es el problema? Yo no te estoy diciendo que haya ningún problema. O sea, ese es el único tema. ¿Vos no pensás que alguna gente puede ver un problema en alguien que habla de sus perros como sus hijos y sus nietos? El político no prioriza las relaciones amorosas en su vida, pero hubo una que dejó una huella en su ámbito romántico. Milei comenta que sus relaciones no son su segundo interés, sino el cuarto, ya que primero están su perro Conan, la economía y luego su trabajo. Hubo un momento en su vida en que su corazón perteneció a la reconocida cantante Daniela. La conoció de manera inesperada, sin imaginar que se convertiría en su pareja. En ese periodo, Javier y Daniela acordaron no compartir detalles de su relación, ni durante el romance ni tras su finalización. Sin embargo, en diversas apariciones públicas, ambos dejaron entrever el cariño residual por todo lo vivido juntos. Dejar ahí los datos, dale. Perdón, tranquilo. Mi amor llegó. Estaba atrás de cámara viendo la discusión, tranquilo, como diciendo, tranquilo, Jabu. Estaba nerviosa. Tras la ruptura, el polémico político ha declarado que ninguna mujer entra a su casa, pues el único espacio disponible es para sus perros, quienes tienen todos los permisos en lo que él considera su reino.
Soltero y sin hijos, su amor por sus mastines y la cercana relación con su hermana Karina, según él mismo ha expresado, forman su círculo afectivo más próximo. ¿Quieren sacarle fotos? A ver, un minuto que le van a hacer unas fotos. Esto es así, es parte de todo lo que está preparado. Ustedes trabajan y han trabajado. Y recién Javier Milei habló de su hermana. Y es que siendo soltero ha dicho que en caso de asumir la presidencia, su hermana Karina podría convertirse en primera dama. Y es que el favorito para ganar las elecciones en Argentina ha mencionado que desarrolla prácticas poco convencionales de su intimidad, asegurando que es profesor de sexo tántrico. ¿Practicás? Sí, claro, fui profesor. Una clase. A ver. Es un buen momento para una clase, ¿no? Es un gran momento, ok. ¿Cómo saca una hoja por y... eso, ¿cómo sería pero digo, el sexo? definime qué es, porque ¿no? el imaginario dice el sexo tántrico es el sexo... No, bueno, lo que pasa es que hay 3 tipos de sexo tántrico. Hay blanco, negro y rojo. El sexo tántrico se origina en el antiguo hinduismo y se fundamenta en ideas relacionadas con el tantra, las cuales se basan en textos religiosos centrados en la espiritualidad. Es una versión lenta y meditativa del acto sexual, donde el objetivo principal no es el orgasmo, sino apreciar la actividad sexual y las sensaciones corporales. Volviendo al ámbito político, es importante destacar que el domingo, 13 de agosto se realizaron las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. En esta se determinaron los precandidatos que competirán en los comicios generales por la presidencia. Las PASO significa que las elecciones son abiertas, porque la selección de las candidaturas no queda reservada solamente a los afiliados de los partidos, sino que se amplía a todo el electorado. Sus inicios en la política. En sus intervenciones televisivas, empezó a jugar con la idea de incursionar en la gestión pública. En agosto de 2020, dio el gran paso, anunció su precandidatura presidencial para 2023, una decisión que generó críticas debido a que se encontraba en plena época de cuarentena. En plena pandemia, uno de los primeros que se lanza al ruedo electoral, Vero Relaveitia, a ver. Exactamente, un poco anticipado, ya está pensando en las elecciones presidenciales de 2023, pero en ser una alternativa también para las elecciones de medio término de 2021. En 2021 concretó el desembarco en los cargos públicos bajo la bandera del partido La Libertad Avanza, quien solo logró 2 bancas en la Cámara de Diputados. Una la ocupa él, la otra su precandidata a vicepresidenta Victoria Villarruel. Y lo que a nosotros nos caracteriza esencialmente es la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Su carta de presentación es ser el candidato de lo que llama anticasta política, una referencia a lo que, según él, serían los políticos tradicionales, privilegiados de la actual situación, que no quieren el cambio. Mientras los demás partidos políticos enfrentaban problemas internos, Milei centró su atención en temas polémicos en los debates públicos, como la dolarización de la moneda y, en sus propias palabras, dinamitar el Banco Central. Estas propuestas se convirtieron en 2 de las medidas que reitera constantemente. Nosotros esta vez consideramos que el ajuste lo tiene que pagar el sector público. Ok. Y eso implica redefinir un montón de cuestiones en términos de partida. A ver, nosotros, por ejemplo, queremos eliminar la obra pública, yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena, con way outs a la peruana. Hace unas semanas, anunció la incorporación de 2 asesores económicos a su partido, quienes habían sido altos funcionarios durante la presidencia de Carlos Menem, en el periodo de 1989 a 1999. Luego de ser electo diputado en 2021, Milei donó su salario, mostrando su rechazo hacia los privilegios de los políticos. Sus críticas hacia la intervención estatal han resonado en las áreas más desfavorecidas de Argentina, donde la pobreza continúa en aumento. Bueno, en principio debe hacer todo lo contrario que hemos hecho durante los últimos 100 años. O sea, vos necesitas hacer una reforma del Estado que te permita bajar el gasto público, para así de esa manera bajar los impuestos. A pesar de las críticas de excolaboradores que afirmaron que pedía un pago en dólares por asignar candidaturas, no parece darles importancia. Tampoco ha visto mermada su creciente popularidad, especialmente entre los jóvenes varones desencantados o indignados con la política convencional.
Bueno, lo apoyo a Javier Milei porque este sistema está agotado, porque la casta política ha empobrecido a todo el país, a todos los argentinos, y porque creo que la única salida es cambiar por completo a la dirigencia política. Unas elecciones insólitas. 27 aspirantes presidenciales de 15 frentes políticos compitieron en las elecciones primarias en Argentina, un récord de candidaturas que todos los analistas decían que esto se podía leerse como un signo saludable de pluralidad, pero también como un síntoma de fragmentación o, peor, una astuta maniobra para hacerse con fondos electorales. Había una expectativa de que Milei tuviera una elección razonable, pero se esperaba más cerca del 20% según la mayoría de las encuestas, no el 30% que sacó, donde superó al resto de las fuerzas políticas. Desde el año 2011 no se había observado tal cantidad de aspirantes a la presidencia de Argentina. Los 35,4 millones de argentinos llamados a votar tuvieron una amplia gama de opciones, aunque solo una media docena de candidatos dominaba la escena de la campaña, mientras que unos pocos eran moderadamente reconocidos por el público. Entre los candidatos había dirigentes sociales, legisladores y figuras mediáticas, el resto era prácticamente desconocido para la mayoría de los votantes. También es importante destacar que la participación no fue particularmente alta, fue de cerquita del 70%, eso está por debajo de las históricas pasos anteriores a presidentes que han tenido un promedio del 75%. Así. Los analistas auguraban que de este conjunto de candidatos, solamente entre 5 o 6 superarían la ronda primaria y avanzarían a las elecciones generales, otorgando así más seriedad a las propuestas electorales. El escenario definitivamente se mostró polarizado, especialmente por el Frente Oficialista Peronista Unión por la Patria, cuyo principal candidato es el ministro de Economía, Sergio Massa. 6 menos 10 de la mañana se me subió el perro a la cama. Y me tuve que despertar, bajar a tomar mates y empezar a escribir. ¿Qué decir? Había pluralidad, pero también una notable fragmentación en ciertos grupos minoritarios que no lograron integrarse a los grandes frentes. Optaron por presentarse a las primarias con candidatos casi desconocidos, lo que amplió la gama de opciones electorales. A 24 horas del cierre de inscripciones, el peronismo presentó al ministro de Economía como su precandidato, quien, según las encuestas, era el favorito para destacar en las primarias. Esta decisión generó amplias críticas, acusándolos de ser tramposos. Imaginemos una Argentina distinta, un país donde los honestos, los que se rompen el lomo trabajando, salgan ganando. ¿Qué pasó el día de las elecciones primarias? Más de 35 millones de argentinos estaban preparados para votar, pero, para sorpresa general, el precandidato Javier Milei obtuvo más del 30% de los votos, una cifra que las encuestas previas a los comicios no habían anticipado. Milei se acercó a los 7 millones de votos y disputará la presidencia con la opositora conservadora Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio y con el actual ministro de Economía, el peronista Sergio Massa de la alianza oficialista Unión por la Patria. La coalición opositora, Juntos por el Cambio, de centro-derecha, obtuvo un poco más del 28% de los votos. Mientras tanto, la oficialista Unión por la Patria, conocida como el peronismo y cuyo candidato es Sergio Massa, se quedó con el 27.24% del total. Esto significa que Javier Milei fue la gran sorpresa, superando contra todo pronóstico a todos sus competidores en estas elecciones primarias. Javier Milei, un candidato polémico. Sin duda alguna el candidato que repunta en los porcentajes se ganó a los votantes en medio de polémicas, tales como al decir, no vine a guiar corderos, vine a despertar leones. Yo no me metí acá para estar guiando corderos, yo me metí acá para despertar leones. ¡Quiero escucharlo rugir! Parece que con esa declaración, el candidato del partido, La Libertad Avanza, definió su postura, ganándose la admiración de los votantes. Su inesperado triunfo lo posiciona como el favorito para las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre. Un candidato de orientación libertaria ha superado a las fuerzas políticas que dominaron durante los últimos 20 años, el macrismo y la coalición oficialista peronista.
La irrupción del candidato amante de los perros se ha caracterizado por propuestas como dolarizar la economía, privatizar empresas públicas y cerrar el Banco Central. Durante los debates, ha introducido ideas como permitir la compraventa de armas y la comercialización de órganos. Arguye que miles de personas padecen esperando un trasplante y que se deben explorar mecanismos de mercado para resolver la problemática. A pesar de que esta propuesta ha sido rechazada de manera enfática por el organismo que regula las donaciones de órganos en Argentina, el reciente ganador de las primarias parece decidido a seguir adelante con la iniciativa. Sus propuestas han sido tachadas de exóticas y absurdas. Vivió un resultado inesperado en las elecciones primarias. Javier Milei, un economista antisistema, fue el ganador en la contienda para definir los candidatos a las presidenciales de octubre, algo que ninguna encuesta pudo vaticinar. ¡Somos los únicos que queremos un verdadero cambio! A esto se suma su oposición a legalizar el aborto y la educación en temas de género e identidad en las escuelas públicas. Otro punto destacado es su promesa de reducir drásticamente el gasto público, incluyendo el cierre de varios ministerios presidenciales, dejando únicamente 8 de los 18 actuales. Esto sin mencionar el cierre de otras agencias estatales. El vencedor de las elecciones primarias promete una completa reforma del Estado en busca de mayor eficiencia y menor gasto público, priorizando los desembolsos esenciales. Además, propone reducir los subsidios a empresas que ofrecen servicios públicos y que el precio de tarifas, como la energía eléctrica o el agua, refleje el costo real para los consumidores. Por otro lado, sostiene que el Estado requiere una regulación del mercado financiero para proteger los ahorros de los ciudadanos. Javier Milei, de 52 años, se define como un ultraliberal y un anarcocapitalista que quiere reducir el Estado, dolarizar Argentina y que creen propuestas como la venta de órganos mientras rechaza el aborto. Sin embargo, su crítica a los sectores tradicionales de la política de Argentina, a quienes define en forma despectiva como la casta política parasitaria e inútil, ha sido lo que lo ha llevado a conectar con los electores. Especialmente a los más jóvenes, quienes abiertamente se mostraban descontentos con los últimos gobiernos, por las cosas que estaban sucediendo en el país. Comparaciones con otros gobernantes. Javier Milei constantemente ha sido comparado con otros políticos de extrema derecha como el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario de Brasil Jair Bolsonaro y hasta con Nayib Bukele por sus políticas radicales. Y él con un estilo muy reconocible. A mí, cuando lo he visto participar en debates, sobre todo en las locuciones, me recuerda mucho a Donald Trump. ¿Cuál es la situación política de Argentina en la actualidad? No es desconocido que Argentina actualmente vive en medio de una situación crítica debido a las altas tasas de inflación. Hecho que ha llevado a Milei a asegurar que los ecuatorianos se encuentran en una situación muchísimo mejor que su país. Vamos, que los políticos le dejen de mentir a los argentinos de bien, porque a los políticos que hablan de especificación y todas esas cosas, quiero ver si guardan sus ahorros en dólares o en pesos. Una de las causas de la crisis que enfrenta Argentina es la devaluación de su moneda local. En Argentina, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el dólar paralelo ha crecido. Según los economistas, el 1 de julio de 2022, la cotización de la divisa paralela se situaba en 239 pesos. Sin embargo, tras la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, esta alcanzó los 260 pesos. Una semana más tarde, superó los 270 pesos. Sí, el salario en Ecuador hoy está cerca de $600. ¿Saben cuánto gana al tipo de cambio paralelo, que es el que hay, el decil más alto de la distribución del ingreso en Argentina? No. $500. Actualmente, el dólar blue se cotiza a 326 pesos, mientras que el oficial está en 130 pesos. En Argentina, la cotización del dólar varía según el mercado y el tipo de consumidor. En el mercado informal, pueden realizarse tantas operaciones como negociaciones entre privados. Así, existen distintas cotizaciones: el dólar oficial, minorista o mayorista, el dólar informal, el dólar ahorro, el dólar turista, el dólar bolsa y el contado con liquidación. Este gobierno, como todo gobierno de izquierda, la culpa siempre es de otro. ¿Y no, por qué no se ponen a mirar
que cuando le avisamos que con todo lo que estaban emitiendo, la inflación iba a generar un desastre. Javier Milei, un terremoto inesperado. El inesperado triunfo de Milei en las elecciones primarias evidencia un descontento social que la política tradicional no logró medir adecuadamente. Que quede claro, este desastre que ha ocurrido en estos últimos 100 años no es obra de la casualidad, no es culpa de potencias extranjeras, no es culpa de los argentinos de bien. Acabaremos con la política tradicional y la casta política parasitaria y chorra que hunde al país, gritó Javier Milei desde el escenario que su agrupación, La Libertad Avanza, había armado en un hotel del centro de Buenos Aires. Convirtiéndose así en el único opositor, tanto del gobierno peronista como de la derecha tradicional, respaldada tras la figura del expresidente Mauricio Macri en la coalición Juntos por el Cambio. El resultado de las elecciones primarias causó enorme sorpresa en Argentina, ya que el político que se califica como libertario obtuvo un rotundo respaldo de los votantes. Y es que este resultado deja a Milei, quien es actualmente diputado nacional, como el gran favorito a ganar las próximas elecciones. Milei, un león a la casa. El rugido del león con Ramiro Marra, con Victoria Villarruel. Con su melena despeinada y un agresivo discurso contra lo que llama la casta política, Milei es todo un fenómeno que sacudió el status quo. La casta tiene miedo, viva la libertad, carajo, son solo algunos de los gritos de guerra del economista de 52 años, un diputado libertario y ultraderechista. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte. El favorito Javier Milei responde a sus adversarios políticos. Tras las elecciones, Javier Milei respondió a las críticas que sus adversarios en la política le lanzan continuamente. El discurso del precandidato más votado fue en el mismo tono en el que acostumbra a expresarse, sin titubear a la hora de dirigir críticas a sus adversarios políticos. Con proyección nacional y que llegue a ser gobierno. Además, también quiero darle las gracias a todos los que se fueron sumando. Además de dar las gracias a todos los que se fueron sumando en los años 2022, para lograr construir una alternativa competitiva que no solo dará fin a la política tradicional, sino también dará fin a la casta política chorra y parasitaria, reiteró el hoy candidato, a quienes consideran que tiene el grito de la Argentina más enfadada. Ese tercio de los argentinos que han decidido que la libertad avanza sea la expresión que cambie la Argentina. Pasó de ser un niño maltratado a ser el favorito para presidente. En varias ocasiones, el candidato ha mencionado haber sufrido maltratos durante su niñez. Aunque hay poca información sobre su infancia y adolescencia, lo que se conoce es desgarrador. Según relata, experimentó violencia física y psicológica en su hogar y sufrió bullying en la escuela. Estos abusos lo llevaron a distanciarse de sus progenitores, término con el que se refiere a ellos, evitando llamarlos padres o papás. De vuelta, no, yo considero que vos te tenés que vincular con la gente que son vínculos sanos, o sea, es un accidente de la vida, digamos. De aquellos primeros años, le quedaron un apodo y dos pasiones. Lo apodaban el loco en el colegio Cardenal Capello, de donde egresó en Villa Devoto. Allí, se ganó la reputación de ser un arquero talentoso, aunque agresivo. Además, memorizó todas las canciones de los Rolling Stones, su banda favorita. A ellos les rindió tributo con Everest, la banda que le otorgó la fama de rockstar. En la Universidad de Belgrano, Javier Milei estudió economía y completó su primera maestría. Luego, cursó otra en la Universidad de Itella, donde consolidó su afinidad con las ideas libertarias o, como él las denomina, el anarcocapitalismo. Durante sus primeros años en el ámbito laboral, no se distanció de la casta política. Asesoró al legislador nacional Ricardo Bassi y fue el economista jefe de la Fundación Acordar, colaborando estrechamente con el entonces gobernador Daniel Scioli.
Además, desempeñó un rol en Aeropuertos Argentina 2000 bajo Eduardo Urnequian, un destacado empresario con sus propias particularidades. País acostumbrado a la división entre peronistas y antiperonistas, contempla ahora cómo aparece con fuerza un tercer protagonista en el escenario político. Fueron tiempos complicados para Milei. Tanto es así que tuvo que esforzarse para llegar a fin de mes y enfrentó problemas con la Administración Federal de Ingresos Públicos. En esa época, solía vestir un único traje oscuro a rayas y llegó a pesar 120 kilos, producto de su hábito de consumir pizzas. Lo hacía para poder comprar comida de calidad para Conan, su perro. Sin embargo, años más tarde, el destino le sería favorable. Como candidato de la ultraderecha, se destacó en las primarias, captando el voto del descontento y marcando la agenda política con su teatralidad. Contra la clase política ha calado entre los más jóvenes y también entre los enojados con la grave situación económica. Milei ha logrado más del 30% de los sufragios. ¿Loco o brillante? Javier Milei sostiene la certeza de que concluirá este año como millonario, presidente o posiblemente ambas cosas. Esta perspectiva contrasta fuertemente con su realidad de hace unos años, cuando dependía de amigos para brindar charlas en su calidad de economista y enfrentaba la difícil decisión de si comer él o alimentar a su perro. Sin embargo, ahora podría acceder a la Casa Rosada, representando el frente de lo que muchos analistas políticos denominan una batalla cultural. ¿Es claramente la venta de niños, sí o no? Condeno la venta de niños, no estoy a favor de eso. Pero ¿cómo voy a estar a favor de eso, Luis? Yo estoy en contra. Entonces lo que tenés que decir es condeno la venta de niños en cualquier circunstancia. A ver, la charla tiene un contexto. O sea, la respuesta es, ¿yo estoy de acuerdo de eso con vender niños? No. Quienes se preguntan si acaso esa sea la palabra clave de su meteórico ascenso, Milei encarna un sentimiento social de bronca y frustración que carecía de representación política en la Argentina. Su camino hasta aquí fue arduo. Muy pronto cumplirá 53 años el domingo, que puede ingresar a los libros de historia ya que nació el 22 de octubre de 1970. Sus creencias. Al hablar de sus creencias religiosas, el político dice que a él le han pasado cosas muy fuertes que exceden toda explicación científica. Fue lo máximo que llegó a responder cuando un periodista le preguntó, por ejemplo, ¿por qué creía en Dios si la existencia divina era incomprobable? Definitivamente. El diablo es el Banco Central, antes que Satanás. No, pero vos sabés que, a ver, pero no está lejos. Porque si vos vas al Antiguo Testamento o si vos querés la Torá, para aquellos que profesan la religión judía. Sin embargo, Milei está convencido de que conversa con Dios. Aunque en ocasiones consulta las habilidades de tarotista de su hermana para determinar en quién puede confiar o a una especialista para comunicarse con sus perros, no confirmó ni negó estas prácticas. En una entrevista reciente con el diario El País de España, manifestó: lo que yo haga dentro de mi casa es asunto mío. Estaba en el bar, me miró al pasar. Amigos, hasta aquí hemos llegado con este video sobre la sorpresiva victoria en las urnas de un precandidato que nadie anticipó, semejante a un terremoto en Argentina. Cuéntanos, ¿qué te pareció? Nos encantaría leer tus comentarios. Y si aún no estás suscrito al canal, te invitamos a hacerlo y a clicar en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.